El 24 de diciembre de 2014, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, adoptar las medidas necesarias para garantizar que en la información y propaganda que se generara desde el ámbito de comunicación de su gobierno se abstuviera de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que de forma explícita o velada impliquen promoción personalizada. A partir del 5 de enero de 2015, el Partido de la Revolución Democrática denunció el probable incumplimiento a las mencionadas medidas con motivo de la publicación de inserciones tipo gacetillas en medios impresos de circulación nacional, en donde se da cuenta de las actividades del mencionado mandatario y aparece su nombre e imagen. El proyecto propone declarar infundado el procedimiento porque las pruebas que obran en el expediente quedó acreditado que no existió algún contrato, orden o solicitud de alguna persona física, moral o ente gubernamental para publicar las inserciones en materia de denuncia, sino que las mismas fueron producto del ejercicio periodístico de dichos diarios. Además, está acreditado que el gobierno estatal sí ejecutó acciones a efecto de prever que la información que generaran las dependencias del Ejecutivo y cuyo propósito fuese el ser anunciada a la sociedad en general, dentro de las atribuciones de comunicación social de ese gobierno, se ajustara al ordenado en el multistado proveído. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Consideración de los consejeros, el proyecto de la cuenta. Consejera San Martín. A ver, muchas gracias, consejera Galindo. Me parece necesario que en este caso, y lo señalaré respecto a esto y de los tres siguientes, no acompaño el sentido del proyecto porque me parece que en estos casos se tiene que devolver para efecto de la realización de nuevas diligencias. Me parece que en este caso hay una cuestión que no se le preguntó a la unidad. Se dan cuenta de un conjunto de presuntas gacetillas posteriores a que se emitieron las medidas cautelares en las que ordenamos a los respectivos servidores públicos, voy a referirme a los tres, que adoptaban medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de comunicación social se cumpliera estrictamente con lo mandatado en el 134 y de igual forma adoptaban todas las medidas a su alcance de modo directo e indirecto para no incurrir en una violación a lo dispuesto en el 6 de la Constitución en torno a la difusión de propaganda como noticia en perjuicio de la ciudadanía, y en particular se adoptaban las medidas necesarias para garantizar que la información y propaganda que se genere desde el ámbito de comunicación social de su gobierno, ya sea de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, se abstenga de incluir nombres, Lo que acreditaron es que se mandaron diversas cartitas internas, pero la cuestión es, para poder verificar el cumplimiento de esto, me parece que sí tendríamos que, de entrada, ver cuál fue la información que generó la Coordinación de Comunicación Social. Esta tiene los elementos que aparecen en esas gacetillas o presuntas gacetillas que se denuncian como un incumplimiento de estas medidas cautelares. Surgen de información proporcionada por el propio gobierno, por el área de comunicación social del gobierno. Me parece que eso es uno de los elementos que se tienen que tomar en consideración para poder resolver el fondo de estos casos, entre otras cuestiones. Gracias. En primera ronda. Segunda ronda. Segunda ronda, consejera Favela. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Creo que se pueden hacer algunas mejoras, pero bueno, no cambiaría en el sentido. Gracias. Gracias, consejera Favela. ¿Alguna otra intervención? Consejero Ruiz Saldaña. Pues increíble, pero eso está sucediendo. Es muy pobre el proyecto. Es claro que los gobernadores tenían un deber de realizar acciones indirectas. No hay ninguna prueba donde se señale que se dirigieron siquiera a los medios de comunicación para advertirles que, si bien tienen una libertad en el ejercicio periodístico, lo cierto es que a su vez, por la cantidad y las características de las notas, pues están teniendo una posible promoción. Voy a referirme en realidad a los tres asuntos. En algunos casos
las comunicaciones que giraron algunos servidores públicos de los gobiernos estatales fueron muchos días después de que se les ordenó que se realizaran las acciones o medidas. Hay casos de febrero, cuando estas medidas cautelares fueron en diciembre. Se habla, por ejemplo, en algún asunto de que pues se ordenó que se diera un curso, pero nunca requerimos constancias, pruebas de que ese curso, para sensibilizar a los servidores públicos de que tenían que tener cuidados en el tratamiento de la información que emanara de esos gobiernos, cumpliera con el artículo 134 constitucional. No es la lógica que se siguió o el esfuerzo que se advierte en los asuntos del Partido Verde, donde claramente se hace un desglose de todo el tipo de acciones que pudo haber emprendido el sujeto a quien se le ordenaron cosas. Aquí no, se dan por hecho esas comunicaciones de forma prácticamente lisa y llana. Yo creo que el proyecto tuvo que haber hecho un análisis cuantitativo del periodo del incumplimiento y adoptar un criterio que ya ha sostenido en otros asuntos de este tipo, en que precisamente en ese periodo de incumplimiento no había ninguna nota crítica o que cuestionara al gobernador en turno, e incluso ninguna otra referencia en el periódico correspondiente a algún otro gobernador de alguna otra entidad federativa. Entonces, no puedo compartir por esta y más razones el sentido de este y los dos siguientes proyectos. Me parece que lo conducente tendría que ser que se regresara para mayores diligencias y análisis de las constancias que obrasen en el expediente. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero Ruiz. Pregunta, me acepta una pregunta. ¿Cuáles serían las diligencias que a su parecer serían necesarias para integrar debidamente el expediente? Ponía el ejemplo del curso que se afirma que se realizó, si hay constancias de su realización, a los periódicos si recibieron alguna comunicación por parte de los gobernadores para saber si desplegaron hasta allá esas medidas que tenían que adoptar, o incluso directamente a los gobernadores si realizaron alguna comunicación con los periódicos, y sobre todo valorar las propias publicaciones, como decía al final, del tiempo de incumplimiento, para demostrar que había solo notas laudatorias a los gobernadores que estaban apareciendo en estos asuntos. También, por ejemplo, en un caso sí se reconoce la existencia de contratos. Yo creo que se tendría que hacer un estudio comparativo o diligencias en el sentido de ver si las inserciones o publicaciones que sí amparaban la factura corresponden al monto de la factura. Es decir, no vaya a suceder que por 2 o 3 desplegados que hubiese contratado un gobierno estatal esté habiendo una factura de muchos millones, porque si cuestan menos esos desplegados, esos espacios, entonces habría indicios de que la restante cantidad precisamente es para pagar las gacetillas. ¿Es cuánto? Gracias, consejero. En segunda ronda me corresponde. Pues fíjese que quizá para sorpresa suya, yo había advertido que precisamente, aun y cuando en aquellas en asuntos que hemos resuelto en relación con gacetillas, se tuvo como no
acreditada la supuesta compra de propaganda en medios de comunicación impreso. Sin embargo, como medida, como tutela preventiva, se determinaron esas órdenes de abstenerse y de cuidar el medio de comunicación, no el medio de comunicación, ahora sí vamos a llamarle el modelo de comunicación que puede haber adoptado a través de la Dirección de Comunicación Social de cada uno de los gobiernos. Bueno, ahorita me ubico en el caso que estamos conociendo del gobierno de Chiapas. Y aun y cuando se estableció que no había elementos, yo lo único que en donde puse atención en este asunto es en la parte de lo que usted refiere de las facturas, que comentaré que me parece pudiéramos ahora sí que caer en exceso precisamente por los efectos a que me he referido, pero que puede arrojar algún elemento para poder concluir lo que corresponda. Entonces, yo tengo también esa postura y bueno, esa es mi participación. ¿En tercera ronda? ¿No? Tercera ronda, consejero Ruiz. Se me pasó mencionar que observé que estos proyectos están encuadrados netamente sobre el tema de que no se acredita contratación. Y hasta donde recuerdo, en el acuerdo donde se dictaron las medidas cautelares, no fue ese el tema en realidad. El tema era el que había elementos para considerar, advertir, sin prejuzgar sobre el fondo, que por la cantidad y en el periodo que habían aparecido esas gacetillas, pudiera haber una promoción personalizada y pudiera haber contratación, pero me parece que en estos proyectos no es necesario fortalecer que no hay contratación, más bien es si sigue habiendo una cantidad tal de gacetillas en un cierto periodo que algo está pasando, que es pues un incumplimiento, una posible adquisición, digo, adquisición sí se podría hablar, no contratación, pero sí se tendría que reformular los proyectos recuperando las líneas que fueron proyectadas o trazadas en el acuerdo de medidas cautelares, porque, vuelvo al punto, no se basaron aquellos sobre si había elementos suficientes para la contratación. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Tercera ronda. Tome, por favor, la votación correspondiente. Se consulta a quienes integran esta comisión de quejas y denuncias se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 5 del orden del día en los términos propuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Sí, el proyecto. Sí. Conforme el proyecto. En contra. El proyecto ha sido rechazado por 2 votos con el voto a favor de la consejera Favela. Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta del asunto listado en el punto número 6, que es similar al anterior, para mayores diligencias. Adelante. El 24 de diciembre de 2014, la Comisión de Quejas ordenó a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información y propaganda que se generara desde el ámbito de comunicación de su gobierno se abstuviera de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que de forma explícita o velada impliquen promoción personalizada. El 7 de enero de 2015, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral dio vista a esta autoridad para que se pronunciara respecto del supuesto incumplimiento de las mencionadas medidas alegadas por el Partido de la Revolución Democrática con motivo de la publicación de inserciones tipo gacetillas en medios impresos de circulación nacional. En el proyecto se propone declarar infundado el procedimiento porque las pruebas que obran en el expediente quedó acreditado que no existió algún contrato, orden o solicitud de alguna persona física, moral o ente gubernamental para publicar las inserciones en materia de denuncia, sino que las mismas fueron producto del ejercicio periodístico de dichos diarios. Además, está acreditado que el Gobierno estatal sí ejecutó acciones a efecto de prever que la información que generaran las dependencias del Ejecutivo local y cuyo propósito fuese el ser anunciada a la sociedad en general,
dentro de las atribuciones de comunicación social de ese gobierno, se ajustara al ordenado en el multicitado proveído. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Consideración de los consejeros. Consejero Ruiz. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, para no repetir en los mismos términos que el anterior y con la aclaración de que mi sorpresa solo es parcial. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Reitero lo dicho en el asunto anterior. Si no hay otra intervención, por favor, tome la votación. Se consulta a quien se integra en esta comisión si se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 6 del orden del día en los términos propuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. En contra. El proyecto ha sido rechazado por dos votos, con el voto a favor de la consejera Favela. Gracias. Por favor, de cuenta del asunto listado en el punto número 7, con la aclaración de que es similar a los anteriores. Por favor. El 24 de diciembre de 2014, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información y propaganda que se generara desde el ámbito de comunicación de su gobierno se abstuviera de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que de forma explícita o velada impliquen promoción personalizada. En el proyecto se propone declarar infundado el procedimiento porque las pruebas que obran en el expediente quedó acreditado que no existió algún contrato, orden o solicitud de alguna persona física, moral o ente gubernamental para publicar las inserciones en materia de denuncia, sino que las mismas fueron producto del ejercicio periodístico de dichos diarios. Si bien se acredita la suscripción de contratos entre el gobierno de esa entidad y ciertos medios de comunicación, dichos contratos versan sobre otro tipo de publicidad diversa a la denunciada. Además, está acreditado que el gobierno estatal sí ejecutó acciones a efecto de prever que la información que generaran las dependencias del Ejecutivo local y cuyo propósito fuese el ser anunciada a la sociedad en general dentro de las atribuciones de comunicación social de ese gobierno, se ajustara al ordenado en el multicitado proveído. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Consideración del proyecto de la cuenta. ¿Intervenciones? Tome, por favor, la votación correspondiente. Se consulta a quienes integran esta Comisión de Quejas y Denuncias si se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 7 del orden del día en los términos propuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. En contra. El proyecto ha sido rechazado por 2 votos, con el voto a favor de la consejera Favela. Gracias. Por favor, de cuenta del último de los asuntos listados. El 30 de marzo de 2015, en los autos del procedimiento especial sancionador 128 del mismo año, se ordenó la apertura del presente procedimiento por la presunta violación de las medidas cautelares ordenadas por esta comisión, mediante acuerdo de 18 de enero de 2015, derivado de la publicación de spots pautados por el Partido de Acción Nacional. En el proyecto se propone declarar infundado el procedimiento con base en las siguientes consideraciones. La orden que se diera al mencionado partido político se limitó a referir la sustitución de los materiales denunciados sin que se desprenda la existencia de una obligación adicional. Toda vez que no existe controversia acerca de que la orden dada por la Comisión de Quejas se cumplió, ya que fueron reemplazados los spots de los que se ordenó suspender la difusión, no hay evidencia de incumplimiento del acuerdo de medida cautelar, como se denunció. Asimismo, los promocionales que reemplazaron a los spots de los que se ordenó suspender la difusión no son de contenido idéntico. Por el contrario, debe advertirse que se está en presencia de materiales que acatan el acuerdo de medida cautelar, ya que en ellos no aparece el nombre del gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, ni su imagen. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Consideración del proyecto de la cuenta. Consejero Ruiz. Gracias, Presidenta. No estoy de acuerdo con el proyecto. Yo contrasté los promocionales y el contenido, es decir, las imágenes y el audio, y me parece que el Partido de Acción Nacional sí incumplió lo ordenado desde el primer acuerdo. Se reproduce prácticamente todo, se habla de los logros, las mismas cantidades, algunas imágenes semejantes, hicieron muy pocas modificaciones a tal grado que realmente se dejara de hacer promoción del gobernador de Puebla. Entonces, es cierto que no es idéntico, pero medularmente se trata de el mismo posicionamiento. Por ejemplo, la frase transformación que se vive
si ya había sido identificada en el primer paquete de promocionales, en la segunda permaneció. Entonces, no seré tan exhaustivo sobre los contenidos similares. Me parece que al partido, toda vez que incumplió lo ordenado por esta autoridad, se le debe poner una sanción pues económica. Entiendo que fueron 14 días de spots, 15.868 spots en pauta federal. Esto ameritaría una gravedad ordinaria, y toda vez que ha sido criterio de esta comisión que este tipo de conductas de gravedad ordinaria se sancionan con salarios mínimos que pueden ir de 3.334 hasta los 10.000 días de salario mínimo general vigente, pues yo propondría una cantidad de 5.000 días de salario mínimo, porque precisamente ya cae en gravedad ordinaria de no haber acatado lo ordenado por esta comisión y haber pautado promocionales prácticamente idéntico contenido. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero Ruiz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consejera Favela. Gracias, Presidenta. A ver, en la medida cautelar que tiene relación con este asunto, lo que se ordenó fue que no se hiciera, una promoción personalizada del gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas. Entonces, yo creo que el Partido Acción Nacional sí, desde mi punto de vista, cumplió con esa orden, porque si bien es cierto, utiliza mensajes que son, muy similares. De hecho, aquí está la comparación en la página 15 del proyecto. Hablan de los mismos temas, como ya lo refirió el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, ¿no? Que de los gobiernos panistas se preocupan por la sociedad y trabajan por impulsar la prosperidad y la paz. Pero antes decían, Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, refiriéndose a él de manera ya concreta, triplicó la inversión, ¿no? O sea, que él lo hizo y todo. Y también hablan de que se entregaron 58,000 computadoras y que se han logrado mejorar 20 lugares en la prueba enlace y que también se ha invertido en equipo de hospitales. Entonces, todos estos elementos sí los retoma el Partido Acción Nacional en sus nuevos mensajes, pero ya no hace referencia al nombre del gobernador de Puebla. Y tampoco ya no se utilizan su imagen, que también era la que aparecía en los spots de televisión. Entonces, yo creo que aquí aplicaría lo que también ya ha sostenido la Sala Superior en varias en un criterio, en el sentido de que los partidos políticos están en toda la libertad y posibilidad de hacer referencia a los logros de gobierno que emanaron de sus filas, y yo creo que en este caso, ya como están ahorita configurados los spots sin el nombre del gobernador de Puebla y sin utilizar sus imágenes, creo que ya podrían ubicarse desde mi punto de vista en esa hipótesis, y yo por eso sí coincido en que en este caso pues tampoco hay un incumplimiento de las medidas cautelares. Sería cuanto. Gracias. Gracias, consejera Favela. Yo también estoy de acuerdo con el sentido del que se propone el proyecto de resultar infundada por no estar frente a un incumplimiento de medidas cautelares, porque efectivamente ya como se refirió, creo que el contenido central de los promocionales que fueron motivo de la medida cautelar era precisamente que se hacía la mención específica del nombre del gobernador del Estado de Puebla, así como que su imagen aparecía en varias ocasiones, aunque sea un promocional de poco tiempo. Entonces, como efectivamente se refería a la violación del 134, es decir, relacionado con la promoción personalizada, los elementos que se retiraron de
del nuevo promocional, que son precisamente lo que lleva a constituir esa promoción personalizada, yo ya no los encuentro y por tanto considero que no hay un incumplimiento porque se eliminaron del promocional los elementos que sí constituían la promoción personalizada. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Sí, consejero Ruiz. Gracias, presidenta. Yo recuerdo el asunto 100-2015, acuerdo de esta comisión, donde sostuve que en el caso de la candidata Pavlovich, el solo hecho de que no se dijera su nombre, pero si se decía que la gobernadora de Sonora, hablando en futuro, y solo era la única candidata, mujer, pues ese inequívoco que se refieren a esa persona en concreto. Entonces, cuando en este asunto el Partido Acción Nacional dice el gobernador de Puebla, pues sí, no dicen el nombre, pero es inequívoco que se refieren al señor Rafael Moreno Valle. Ahí es donde yo vuelvo al punto de que los partidos, pues si hacen esas construcciones gramaticales, pues sí cumplen formalmente con que ya no hay un nombre, pero si uno escucha el spot, no veo cómo el televidente acabe pensando en otro gobernador, en el de Tamaulipas. Entonces, ahí es donde yo veo la promoción personalizada que se le dijo al partido abstente de hacer en estos promocionales y continuó. Y si no me equivoco, entiendo que la sala regional especializada en el PSC 35-2015, precisamente sobre los promocionales de los que estamos hablando, que fueron vueltos a transmitirse, ya aunque fueran levemente modificados, sí amonestó al partido público, al partido político con amonestación pública. Entonces, de confirmarse este punto de que hubo un pronunciamiento de la sala especializada, de que sí había promoción personalizada, pues yo me convenzo más de que sí habría un incumplimiento y tendría que proceder la sanción al partido político. Es cuanto. Gracias, consejero Ruiz. Segunda ronda, ¿alguna otra intervención? Yo considero que son casos distintos a los que refiere consejero, porque en aquel no se hablaba de promoción personalizada. Si es aquel caso ya de tiempo atrás, entonces, bueno, aquí si ya sabemos lo que por criterios del Tribunal Electoral, qué es lo que debemos entender por promoción personalizada, yo no encuentro esos elementos en este segundo promocional y por tanto considero que no se está ante un incumplimiento. Si no hay mayores intervenciones, tome por favor la votación correspondiente. Se consulta a quienes integran esta comisión de quejas y denuncias. Se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 8 del orden del día en los términos originalmente propuestos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. En contra. El proyecto ha sido aprobado por 2 votos, con el voto en contra del consejero Ruiz Saldaña. Gracias, señor secretario. Al haberse agotado los asuntos listados en el orden del día de esta sesión, se da por concluida la misma. Gracias.